Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a esta actualización informativa de la COVID-19 en nuestro país, en la conferencia de prensa que cada mañana ofrece el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. Hoy me acompaña, como cada mañana, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, y nuestra intérprete en lengua de señas, Marileimis Repilado. Así que buenos días, doctor. ¿Cómo amanece este martes? Buen día, Pepe, a ti, a todos los compañeros que hacen posible esta transmisión, a la intérprete de lengua de señas y a todas las personas que siguen la información. El martes amanece con la complejidad propia, expresión de la transmisión que tenemos en esto de COVID, en estos momentos de COVID en nuestro país. Y que realmente la cifra de fallecidos, de confirmados, nos sigue reiterando la necesidad de seguir aplicando medidas de restricción, protección personal de cada compañero, porque realmente todavía son cifras elevadas, que traducen, reitero, la transmisión prácticamente en todos los territorios de nuestro país, en unos más, pero en definitiva en todos los territorios. Comenzamos la conferencia dando las condolencias a familiares, amistades y lamentando mucho el fallecimiento en el día de ayer de una paciente de 69 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, del municipio El Cerro, contacto de caso positivo ya diagnosticado previamente y que tenía como antecedentes de enfermedad una hipertensión arterial y una obesidad. Esta paciente comenzó con síntomas, ingresó asintomática, realmente. Ella no ingresa con síntomas de enfermedad. Ella ingresa asintomática en un centro de atención para contactos de casos confirmados, que es el protocolo que está establecido. Se aíslan, se le hace un PCR al quinto día y si da negativo, bueno, pues se le da el alta. En el caso de esta paciente, estando aislada en un centro de contacto, por ser contacto de un caso positivo, se le realiza el PCR que inicialmente resultó negativo. Después siguió asintomática y cuando se realiza el PCR del quinto día, pues este resulta positivo y es por lo que ya a partir de ahí se ingresa como caso confirmado. Realmente la evolución no fue muy favorable. Estuvo durante 20 días ingresada en unidades de salud, 7 de ellos en terapia intensiva y lamentablemente después de haber presentado un grupo de complicaciones, hizo una bradicardia extrema seguida de asistolia, se hicieron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no fueron efectivas, no fue posible su recuperación. Reiteramos nuestras condolencias. Fallece un paciente de 79 años de edad, de aquí de La Habana, de la provincia de Granma, del municipio Guayamo en esta provincia, que tenía como elemento epidemiológico el residir en un área donde ya se habían detectado casos positivos de COVID-19. Antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular isquémica, una tumoración renal y el día 5 de marzo ingresó realmente por un problema urológico, por una sintomatología urológica. El 21 de febrero fue que comenzó, que él se ingresa por un problema urológico. Estando ahí presentó una sintomatología respiratoria, se hizo el estudio, se diagnosticó y lamentablemente, teniendo en cuenta algunas de las comorbilidades que padecía, pues fue agravándose progresivamente su cuadro clínico. Se ingresó en la sala de terapia intensiva y lamentablemente presentó una falta de aire intensa, sudoración, hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su reanimación mediante las maniobras que se aplicaron.
y lamentablemente fallece este paciente, por lo que damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece también una paciente de 75 años de edad del municipio de Santiago de Cuba en esta provincia, contacto de un caso confirmado ya diagnosticado, con antecedentes de hipertensión arterial, una gastritis crónica, una diverticulitis del colon, que inicialmente presentó tos, se detectó en la pesquisa en su área de salud, se hizo el diagnóstico inicialmente por test de antígeno, después por PCR, se ingresó, estuvo 11 días ingresada, 5 de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó en la evolución de su cuadro clínico con agravamiento del cuadro respiratorio, del cuadro cardiovascular y lamentablemente en un momento determinado se hizo una parada cardíaca que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Realmente lamentamos mucho estos 3 fallecimientos, como todos los que hemos tenido que informar aquí en estas conferencias de prensa, y damos las condolencias a sus familiares y amistades. De esta forma, Cuba amanece con 23.140 pacientes ingresados. Un número de altas que se han ido dando nos ha permitido tanto de pacientes confirmados como de sospechosos, que hay una reducción en el número de ingresados de 1.987 ayer, sospechosos 3.746, en vigilancia 15.438, también una cifra inferior, y confirmados activos ingresados en nuestros hospitales 3.956, que expresan una reducción de 271 pacientes activos ingresados. Estamos hablando de pacientes que se han recuperado, se han incorporado tienen alta clínica, tienen alta epidemiológica muchos, y realmente van en fase de recuperación. Ayer se procesaron 19.812 muestras para el diagnóstico de COVID-19, el SARS-CoV-2, en los laboratorios de biología molecular de nuestro país, y como resultado del análisis de estas 19.812 muestras, pues se diagnosticaron 792 personas con la COVID-19. Pudiéramos decir que con un incremento de 58 más que el día de ayer y una positividad para el día de ayer de un 4%. Esta positividad expresa la transmisión que estamos teniendo. Con este comportamiento ayer del muestreo y los casos diagnosticados, pues ya se han procesado 2.690.636 muestras para el diagnóstico de COVID-19, 62.998 pacientes, personas con COVID-19 se han diagnosticado desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando de un 2,34% de positividad. Todas las provincias procesaron muestras, incluyendo también el municipio especial Isla de la Juventud, La Habana con el mayor por ciento, 36%, Santiago de Cuba con un 13%, Matanzas, Camagüey, Pinar del Río, bien, así de todos los territorios. Y en el pastel se puede apreciar cuáles son los que más por ciento de muestras, teniendo en cuenta su complejidad epidemiológica, pues se procesaron ayer. Nuevamente, como ocurre desde hace 2 meses, el mayor por ciento, por no decir que prácticamente todos, casos autóctonos propios de la transmisión en nuestro territorio. Estamos enfrentando ya hace 2 meses el tercer incremento que hemos tenido en nuestro país y que indiscutiblemente ha sido el mayor y que se ha prolongado más. Ahí ustedes tienen expresado
el número de muestras, como ustedes ven, y como ya yo lo había dicho, un número superior de casos confirmados. De los 792, 779 casos autóctonos y 13 casos importados. Es lo que aparece, se diagnostica en el día de ayer. El 93,9% de todos los casos, contactos de casos confirmados previamente, grupos de mayor riesgo. En el acumulado es el 91,4%. 13 de los diagnosticados ayer, como ya habíamos dicho, con fuente de infección en el extranjero. Y ya en el acumulado, desde el inicio de la pandemia, el 7,8% de las personas diagnosticadas en Cuba, bueno, pues tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. 35 que todavía se trabaja para poder precisar la fuente de infección. De esta forma, ya analizando el comportamiento desde el 1 de noviembre hasta la fecha, que ha sido el periodo donde estamos enfrentando el incremento mayor que hemos tenido de la pandemia desde el principio de la transmisión en nuestro país, pues se han diagnosticado 10.754 personas cuya fuente de contagio ha sido relación con viajeros internacionales. Eso representa el 17,1%. Por provincias, La Habana, el mayor número, 437. Santiago de Cuba, 51. Pinar del Río, 44. Granma, 42. Santi Espíritus, 38. Holguín, 34. Camagüey, 29. Artemisa, 24. Mayabeque, 20. Las Tunas, 20. Cienfuegos, 13. Villa Clara, 11. Matanzas, 10. Ciego de Ávila, 7. El municipio especial Isla de la Juventud, 3. Y en el caso de Guantánamo, ayer se diagnosticaron un total de 9 pacientes con COVID-19. Este es el comportamiento por provincias en el día de ayer. Sexo femenino con un discreto predominio, el 50,7%, y en el acumulado, de todas formas, el sexo masculino con un % mayor, el 51,4%. 50,7% de todos los diagnosticados ayer, estamos hablando de 402 de los 792, totalmente asintomáticos. Y en el acumulado es el 52,8%. Esto, como ustedes ven, se mantiene y es característico de la enfermedad, que no podemos diferenciar quién la tiene y quién no. Por grupos de edades, los 792. Menores de 20 años, 125. Representan el 15,7% de todos los diagnosticados. De esos 125, 109 en edades pediátricas. Estamos hablando de 18 años y menos. Es el 13,7%. Todas las provincias confirman casos, excepto en edades pediátricas, estoy hablando. Ciego de Ávila, Villa Clara, 5 lactantes de estos 109. Ayer de La Habana 3, de Pinar del Río y Santiago de Cuba, 1 de cada uno. Y con este comportamiento ayer, pues ya se acumulan 7.301 niños, jóvenes, lactantes, que han tenido la COVID-19. De esos 7.301, 357 han sido y son lactantes. Activos en estos momentos, 734. Recuperados el 90% y no se reportan pacientes ni graves ni críticos. De los 5 lactantes hoy diagnosticados, 4 tienen 6 meses o menos. Todos son contactos de casos confirmados, promediando 7,8
contactos por cada lactante. Yo me detengo aquí porque ayer, y yo me alegro, fíjense, que me critiquen, que me señalen, y una persona me escribió, o por lo menos yo recibí la información, de que no regañara más a las madres, que no, digo a la familia, que no regañara más, pero bueno, yo incluso yo lo conversaba con la doctora Lisette, que ya es conocida de varias intervenciones, que es la especialista que atiende esta actividad en el ministerio, ¿no? Y ella me decía, Durán, es que de todas formas es alarmante. Y ella me daba estos datos hoy, que no lo he manejado otras veces, ¿no? Todos contactos de casos confirmados y promediando en 7,8 contactos por cada lactante. Entonces, realmente yo los regaño, ¿no? Yo aconsejo, porque indiscutiblemente yo lo que trato es de lograr la percepción de riesgo de nuestra población. Y ella me lo reiteraba. Estos niñitos de meses, hemos tenido recién nacidos. Y realmente tenemos que cerrar fila. Tenemos que cerrar fila porque hasta ahora no hemos tenido que lamentar ningún fallecimiento, pero no digo, ella me lo decía hoy, los lactantes y las personas de 60 y más son las de más riesgo de presentar complicaciones de la enfermedad. Por lo tanto, es mi sugerencia, es mi consejo, mi recomendación, que sigámonos protegiendo. De 20 a 39 años, 242, de 40 a 59, 283, y nuevamente una cifra de personas diagnosticadas ayer con 60 y más años elevada, 142 diagnosticados ayer. Y digo nuevamente elevada porque hemos tenido cifras todos estos días elevadas con más de 100, y creo que no tengo que decir el riesgo que entraña la COVID-19 en este grupo de edad, que además muchos de los que ya tenemos esa edad, pues tenemos comorbilidades asociadas que nos hacen más vulnerables. Ayer se diagnosticaron, como había dicho, 13 pacientes importados. Arribaron a Cuba, se aislaron y en el protocolo de seguimiento, con el PCR que se le hace en el aeropuerto y el del quinto día otro, pues se diagnosticaron 13. Uno que es de la provincia de Pinar del Río, aunque realmente no se infectó en Pinar, que procedía o procede de los Estados Unidos. El de la provincia de Pinar del Río, del municipio Mantua. En Artemisa se diagnostican 2 casos, uno de Bauta y uno de Huila de Melena. En La Habana, 6, de Centro Habana 1, del municipio Playa 3 y de Plaza de la Revolución 2. Y en Las Tunas, 1 del municipio Mancio Rodríguez, y en Holguín, 2 del municipio dos del municipio Holguín, y en Granma 1 del municipio Manzanillo. Ese es el comportamiento de los importados en el día de ayer. Por países de procedencia, de España 1, de Rusia 3, de Estados Unidos 2, casos autóctonos 779. Todas las provincias incrementan el número de casos, a veces, fíjense, con 1 caso, con 2, con 3 casos, y excepto las provincias que lo incrementan son La Habana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba. Reitero, a veces 1 caso, 2 casos, pero indiscutiblemente una transmisión elevada en nuestro país. En Pinar del Río se diagnostican 43 pacientes con COVID-19 de transmisión autóctona, 16 menos que el día anterior, afecta 8 de sus 11 municipios, Pinar del Río cabecera con 22, La Palma 9, Guanes 1,
San Juan y Martínez 1, Viñales 3, Los Palacios 4 y Sandino y San Luis, con 1 Sandino y 2 en San Luis. Artemisa confirma 22 casos autóctonos ayer, también 3 menos, en 7 de sus 11 municipios, todavía con una dispersión. Guanajay 7, San Cristóbal 5, Mariel 3, Artemisa y San Antonio de los Baños con 2 cada uno, Candelaria y Bauta, Candelaria 2 también y Bauta 1. La Habana 431 casos autóctonos se diagnostican ayer. Nuevamente incrementa en 38 casos más con respecto al día anterior y como ocurre en la provincia, dispersos en todos sus municipios. Ayer el mayor número en el municipio Arroyo Naranjo, 53. Centro Habana de nuevo con una cifra elevada, 49. San Miguel del Padrón, 35. 10 de octubre, 40. La Lisa, 33. Habana Vieja, 30. Boyeros, 28. Cerro, 27. Playa, 25. Marianao, 22. Cotorro, 23. Guanabacoa y Habana del Este con 20 cada uno. Regla, 16. Y Plaza de la Revolución diagnostica 15 casos autóctonos en el día de ayer. Como ustedes ven, todavía una cifra elevada en todos sus municipios. Mayabeque incrementa en 10 el número de casos confirmados ayer, 20 casos ayer, 7 en el municipio Güines y 7 en el municipio San José de las Lajas. Quibicán con 3, Bejucal con 2 y Madruga con 1. En Matanzas, 10 casos autóctonos ayer, 7 más que el día anterior, 7 del municipio Matanzas, 2 de Colón y 1 de Cárdenas. Cienfuegos también incrementa el número de casos en comparación con el día anterior, en 6, 13 casos autóctonos, el mayor número en el municipio cabecera, Cienfuegos, con 9, le sigue Cumanayagua, Abreu, Lajas y Aguada de Pasajeros con 1 cada uno. Villa Clara confirma 11 casos autóctonos. Incrementa discretamente, pero incrementa. 6 más. El mayor número en el municipio Santa Clara, 7. Ranchuelo, Manicaragua, Caibarién y Camajuaní con 1 cada uno. Santi Espíritu nuevamente incrementa 20 casos en comparación con el día anterior, 38 casos autóctonos ayer, además disperso en 7 municipios. El mayor número en el municipio cabecera, Santi Espíritu, 19, Trinidad con 8, Yaguajay 5, La Sierpe 2, Cabaiguán, Tahuasco y Jatibonico con 1 cada uno. Ciego de Ávila confirma 7 casos autóctonos, incrementa también. El mayor número en el municipio Ciro Redondo con 3, Morón con 2, Baraguá con 1 y Chambas con 1. Camagüey, 29 casos ayer, 2 menos que el día anterior. El mayor número, que es además donde Camagüey tiene la transmisión más importante, en el municipio cabecera, 18. Nuevitas con 4, Santa Cruz del Sur con 3, Florida y Guaymaro con 2 cada uno. Las Tunas, provincia que ha mantenido un control de la enfermedad, pero ojo, ayer incrementó 9 casos más, 19 casos autóctonos, el mayor número en el municipio de Las Tunas, 17, Majibacoa y Puerto Padre, 1 cada uno. Esta provincia sigue adoptando medidas, no se ha evidenciado una transmisión importante todavía, pero se está trabajando para que realmente no haya un incremento. Holguín incrementa discretamente a 32 casos autóctonos ayer. En el municipio de Holguín el mayor número, 13, Moa con 7, Mayarí y Rafael Freire con 1 cada uno, Cueto 1,
Banes 2, Sagua de Tánamo 6 y el municipio Fran País diagnostica un caso autóctono. Granma 41 casos, pudiéramos decir que 54 menos que la jornada anterior, pero de todas formas, para los propósitos y lo que llegó a tener esta provincia es elevado con 41 casos. De Bayamo 21, de Manzanillo 8, de Jiguaní 6, de Cautocristo 3, de Niquero 2 y de Río Cauto 1. En Santiago sigue incrementándose los casos, 51 ayer, 19 más que el día anterior. Esta es una provincia que tuvo una transmisión muy elevada, que adoptaron un grupo de medidas importantes conducido por su Consejo de Defensa y que de todas formas sabemos que están adoptando medidas para que realmente no vuelva a crecer. Estos 51 casos, el mayor número en el municipio cabecera, 28 en el municipio de Santiago, 11 en Contramaestre, 9 en Palma Soriano, 2 en San Luis y 1 en Songo La Maya. Guantánamo disminuye a 9 casos autóctonos ayer, provincia que tuvo transmisión elevada y la logró controlar. En el municipio de Guantánamo el mayor número 6 y el municipio de Baracoa con 3 en el día de ayer. Y el municipio especial Isla de la Juventud confirma en el día de ayer 3 casos de COVID-19, similar al del día anterior. Con este comportamiento ayer del número de casos confirmados de transmisión autóctona, que son los que inciden en la tasa de incidencia, valga la redundancia, de casos confirmados por 100.000 habitantes, pues La Habana se mantiene con la tasa más elevada y con un incremento con respecto al día de ayer a 285,1 por 100.000 habitantes. Mayabeque le sigue en este orden, 205, Pinar 165,5, Municipio Especial Isla de la Juventud 140,2, Santi Espíritu 110 por 100.000 habitantes y Granma con 105,3, pues son de las provincias y el municipio especial con tasas más elevadas de COVID-19. Se mantiene Las Tunas y Matanza con las tasas más bajas, aunque superiores a las del día de ayer. Las Tunas 16,9 y Matanzas 11,2. Y Cuba, con el comportamiento de los últimos 15 días en comparación con el día anterior, una discreta disminución a 109,4 por 100.000 habitantes. Como ustedes pueden ver, realmente la transmisión en todo nuestro país y las provincias que mencioné inicialmente, pues con la mayor transmisión de Cuba en estos momentos. El 45,7% de toda la incidencia de Cuba hasta el día de ayer, en los últimos 15 días, concentrada en 12 municipios, de los cuales La Habana sigue aportando 10, Mayabeque 1 y Pinar del Río. Y en Mayabeque, la tasa más elevada de Cuba por municipio es del municipio Melena del Sur, con una tasa de 1.300,2. Le siguen en ese orden Habana Vieja, Regla, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Cotorro, Centro Habana. Después aparece Pinar del Río con una tasa de 298,6 y después ya cierra La Habana. Cerro, Arroyo Naranjo, La Lisa y Habana del Este. Ahí ustedes ven que a veces cambian. No cambia la composición por provincia, pero sí los municipios por provincia, que sobre todo en La Habana cambia en dependencia del número de casos que se confirman. Por provincia se puede ver ahí La Habana con una curva que se incrementa en el día de ayer. Las mayores tasas en Habana Vieja, Regla, Guanabacoa y San Miguel del Padrón. Mayabeque, una curva alta que tiende tal vez a disminuir y con la mayor tasa
en el municipio de Melena del Sur y San José de las Lajas. Pinar de Río se mantiene alta la transmisión y las mayores tasas en el municipio Pinar, Minas de Matahambre y La Palma. Santi Espíritu, también alta la transmisión, no logra verse una reducción, y las tasas más elevadas en el municipio Santi Espíritu, cabecera, que es además donde tiene la mayor incidencia, y el municipio de Trinidad. Artemisa, especie de meseta en el comportamiento, con una elevada transmisión en Guanajay, Mariel, San Cristóbal, el municipio de Artemisa y Bauta. Camagüey parece que va a ir disminuyendo por el comportamiento de la curva. El municipio de Camagüey, que es donde siempre han tenido la mayor transmisión, con la mayor tasa de la provincia, una tasa de 146,8, y después vertiente, Guáimaro y Carlos Manuel de Céspedes. Este es el comportamiento por provincia. Estas son las provincias que tienen las tasas más elevadas, además del municipio especial Isla de la Juventud, que hemos visto su comportamiento. Ahora, a modo de resumen, de los 62.998 pacientes que se han diagnosticado con COVID-19 en nuestro país, se mantienen ingresados una cifra inferior a la del día de ayer, 3.956, que representan el 6,3% de todos los diagnosticados. De estos 3.956, el 98,2%, estamos hablando de 3.885, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 3 personas en nuestro país, y con esto la letalidad se mantiene en 0,59%, discretamente inferior, que es reducida en comparación con el mundo, 2,21, y con la región de las Américas, que es de 2,39. Es inferior, pero no trabajamos para tener ni siquiera esa tasa. Por lo tanto, seguimos buscando diferentes cambios, diferentes modalidades que nos permitan, diferentes acciones previas antes de enfermarse, que a veces es lo más importante. Como se ha dicho en algunas ocasiones, lo importante no es construir un edificio o un hospital en el fondo de una cueva, ¿no? Lo importante es poner una barrera en el borde para que las personas no caigan. Y creo que eso es lo más importante, evitar que los grupos de tanto riesgo, que ya los conocemos, pues se enfermen con la COVID-19. Siempre mencionamos los 2 evacuados y los 54 que han retornado a su país después de diagnosticados. Ayer una cifra importante de alta, 1.060 personas de alta clínica. Todavía falta el alta epidemiológica, que es después del aislamiento, que debe permanecer en su casa por 10 días. Y esas 1.060 altas ayer representan 268 más que los diagnosticados en el día de ayer. Es lo que nos permite un balance positivo y una reducción en cuanto al número de activos. Ya el número de pacientes, el porciento de pacientes recuperados, un 93,03%. Estamos hablando de 610 personas de todas las diagnosticadas en Cuba, pues se encuentran recuperados. Y después vamos a ver con una gráfica que nos ayudó el geógrafo Roberto González sobre que es un indicador que se mide en el mundo. De los casos que han enfermado, ¿cuántos se recuperan? En terapia intensiva, pudiéramos decir que una cifra inferior a la del día de ayer, 71.
16 menos, pero todavía muy elevada y con muchos riesgos. 30 críticos y 41 graves. Y finalmente ahí tienen el gráfico que resumen el comportamiento en los primeros 15 días del mes de marzo y que ustedes pueden ver como el mes de marzo con 12.408 confirmados de COVID-19 fue en comparación con febrero, que fue de 23.004 en todo el mes, pues indiscutiblemente es una cifra elevada la que tenemos en el mes de marzo, que evidencia que todavía no se ha logrado un control de la transmisión y de la pandemia en nuestro país. Estamos hablando de 12.408 casos en los primeros 15 días de este mes. Estamos hablando también de 52 fallecidos en los 15 días primeros del mes. El mes de febrero fue el más alto, con 108 fallecidos, y ya este mes vamos por 52. Es verdad que la tasa es de 0,42%, pero en número absoluto es una cifra elevada de casos fallecidos en nuestro país. Esta es la situación, Pepe, esta es la complejidad que enfrentamos. Seguimos trabajando, se sigue haciendo acciones de restricción por determinados territorios, municipios, provincias. A veces no cerramos un municipio completo o una provincia completa, pero sí se hacen controles de focos y controles de eventos en los cuales se cierran determinadas áreas que han presentado una transmisión importante. Y una vez más reiterar, se pueden hacer muchas medidas de restricción, pero lo más importante es la responsabilidad de cada persona en todo lo que conocemos. No hay que decir que gasobuco, distanciamiento, soluciones desinfectantes. Bueno, ya ustedes escucharon al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Cuba enfrenta la tercera etapa de contagio más grande desde que iniciara la pandemia en nuestro país. Hoy se reporta en nuestra isla 792 casos confirmados con COVID-19, 58 casos más que los que se daban a conocer en la conferencia de prensa en el día de ayer. Se reporta lamentablemente el fallecimiento de 3 personas. Fueron otorgadas 1.060 altas clínicas, 258 más que las que se reportaron en el día de ayer. Sigue siendo muy difícil y complicada la situación epidemiológica en nuestro país. Sigue siendo muy importante el apoyo de nuestra población, la unión, la cohesión de nuestro pueblo en este combate por la COVID-19, y nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y también nuestros ancianos siguen aportando la mayor cantidad de personas que se contagian hoy en Cuba con la COVID-19. Se incorpora a nuestra transmisión la intérprete en lengua de señas, Ania Reigada, a quien damos la bienvenida y los buenos días. Vamos a una pausa, luego retornamos para conocer la situación internacional. Pesquisador virtual COVID-19. El objetivo de la autopesquisa es identificar en tiempo real las personas que se reconocen con alguna sintomatología respiratoria y que pudieran ser sospechosas de la enfermedad a partir de los datos aportados. Contribuye a elevar la inmediatez en la toma de decisiones y fortalecer las acciones de vigilancia en salud. Puede ser llenada y enviada desde la misma página o la aplicación por cualquier ciudadano con más de 18 años de edad y plena capacidad legal. Es gratuito. Se debe usar adecuadamente y no ponerle nunca datos falsos. Pesquisador virtual COVID-19. Se hace necesario, amigos televidentes, seguir reforzando las medidas de seguridad para frenar la COVID-19 en nuestro país. La situación internacional sigue siendo bastante tensa.
restricción de algunas vacunas en varios continentes, ya no solamente en Europa, sino también aquí en América Latina. Ayer daba a conocer Venezuela que restringía la utilización de la vacuna AstraZeneca y, bueno, internacionalmente solamente 10 países adquieren la mayor cantidad de vacunas que hoy se producen en este planeta. Son precisamente los de mayor poder económico quienes tienen mayor posibilidad de utilizar estas vacunas. ¿Qué pasa con los países pobres y cuál es la situación internacional, doctor? Esa es la situación. Realmente muy controvertido el tema de las vacunas, entre los que no pueden adquirir y los que los acaparan, como tú dices, por las posibilidades económicas. AstraZeneca incluso se plantea que se va a hacer una comisión de expertos para determinar, porque ya incluso la Unión Europea planteó no adquirir este tipo, no administrar la vacuna producida por esta casa comercial. Y realmente esta, que es una carrera, porque está claro que lo que nos va a permitir, o que va a permitir al mundo, y a nosotros también, bueno, pues lograr controlar el comportamiento de esta pandemia, pues indiscutiblemente la utilización de una vacuna efectiva que cree un nivel de inmunidad elevado en la población a la cual se la administre. Hoy, con todas estas contradicciones, de todas formas todavía, de los 190 países y 29 territorios que han venido informando casos de COVID, pues se diagnostican ayer 381.895 personas con COVID-19. Como se ve, una cifra todavía alta que además no traduce el control de la pandemia. Con estas 381.895 diagnosticadas, ya la cifra total asciende a 120.597.420 personas confirmadas con COVID-19 desde que comenzó la pandemia a principios del año 2020, con 20.787.577 casos activos, y con las 6.115 personas que fallecieron ayer con la enfermedad en el mundo, pues ya una cifra de 2.668.102 fallecidos. Estamos hablando de una letalidad, como ya habíamos informado, de 2,21%. La región de las Américas, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, aportando el 44,63% de todos los casos reportados en el mundo. Ayer confirma un total de 116.485 personas con COVID-19 y ya se acumulan en nuestra región 53.829.434 personas que han tenido la COVID-19. Un número de casos activos también elevado, 9.394.034 personas ayer con positivos al SARS-CoV-2, o sea, activos en toda la región de las Américas, y fallecen ayer 2.505 personas con COVID-19 en nuestra región, para un acumulado ya de 1.289.761 personas que han perdido la vida con la COVID-19 en la región de las Américas. Por países, vamos a ir directamente a los países con mayor reporte de casos por COVID-19 ayer. Ahí tienen, Estados Unidos pasó al primer lugar con 36.726, pero con una cifra prácticamente similar. Brasil con 36.239. Estos son los dos países, y fíjense cómo en el gráfico este pastel se ven los dos países que aportan el mayor número,
y que prácticamente ocupan un lugar importante. Le siguen en orden de mayor por ciento la India, Turquía, Italia, Polonia, Rusia, Jordania, Irán y Hungría. Son los países que siguen aportando el mayor número de casos en el día de ayer. Como yo decía, el geógrafo Roberto González nos ayudó a hacer un gráfico ahí que mide el % de pacientes recuperados, que eso también habla de la calidad de la atención, de los pacientes que una vez que enferman, pues se logra que se recuperen, que vuelvan a sus actividades, claro, siempre con la incógnita de las posibles secuelas que puedan quedar, pero de todas formas se recuperan. Y ahí ustedes pueden ver cómo, en primer lugar, entre los pacientes, entre los países que logran una mayor recuperación, Turquía con el 93,8%, Cuba con el indicador que expresamos ya y que es como cerramos ayer, el 92,3%, entre los primeros lugares con mayor por ciento de recuperación. Le sigue Alemania con 91,7%, Rusia 91,6%, España 89,8%, Brasil 87,6%, Reino Unido 82,1%, Italia 80,3%, Estados Unidos 73,7%. Estos son, un indicador, reitero, que mide un tanto la calidad de la atención. Y lamentablemente, ayer, los fallecidos del día de ayer, pues realmente el mayor por ciento, la mayor cantidad en Brasil, que fallecieron 959 personas, le sigue Estados Unidos con 622, Rusia 404, Italia 354, después Francia, México, que como país de Latinoamérica tiene una letalidad elevada, Indonesia, Hungría, Ucrania, la India y después una suma de todos los países. Este es el comportamiento, como ustedes pueden ver, todavía muy complejo, todavía causando muchas personas que se enferman, muchas personas que posteriormente quedan con limitaciones, muchos fallecidos todavía, y apostando porque entre las medidas de restricción y la vacunación, también ese es un elemento que es importante que lo conozca la población, ¿no? Porque el hecho de que se vacune no quiere decir que haya que quitar las medidas de restricción, sino que realmente es importante. Los países que han logrado, y siempre se menciona Israel, ¿no? Es verdad que es un país que ha logrado una cobertura bastante elevada de su población, pero sin embargo no desmontó las medidas de restricción. O sea, se asoció vacunación con medidas de restricción hasta lograr un % de cobertura de su población que le permita realmente que no se enfermen más las personas de esos países. Yo creo que, doctor, hay muchos ejemplos que podemos poner en nuestro país de los trabajadores de la salud pública cubana, de la ciencia cubana, que se sigue enfrentando, sigue estudiando, sigue trabajando todos los días, a cada minuto, a cada hora, frente a un virus silencioso, altamente contagioso, muy letal. Y yo creo que lo más importante en este sentido es que las personas entiendan el por qué todos los días prácticamente decimos lo mismo, damos esta información tan necesaria porque sigue matando la COVID-19 en todo el planeta. Cuba no es la excepción. Yo creo que ese reconocimiento diario que debemos de tener para nuestro personal médico de salud a todo lo largo y ancho del territorio nacional es muy positivo.
Y un ejemplo de ello es la provincia de Guantánamo, que a pesar de estar en un nivel alto, lo ha ido bajando en los últimos días el nivel de contagio, doctor. Sí, se puede. Se puede y varias provincias lo han demostrado, ¿no? Porque no es solo Guantánamo, Santiago, también Pinal lo ha logrado en determinados momentos, Matanza ha mantenido bajo control, y también porque creo que es importante llevar una visión un poco de futuro. Claro. Pues se sigue avanzando en la fase 3 del ensayo clínico de Soberana 02. De Soberana 02 aquí en La Habana. Ya un grupo determinado de personas se le ha administrado la primera dosis y se sigue avanzando con los sitios que se han creado para esta inmunización. Y por otro lado, en Santiago de Cuba, en Granma y en Guantánamo, también se sigue avanzando en la fase 3 de la vacuna Abdala, que es la que se está aplicando para esa región o comienza a aplicarse en esta parte del oriente. Realmente te digo porque la población dice, sí, vamos a seguir poniendo. Y fíjense que yo dije lo de Israel para dejar claro que en la medida que vayamos avanzando en la inmunización en nuestro país, pues no podemos abandonar un grupo de medidas que deben de permanecer hasta que se logre un % de cobertura bastante elevado. Pero indiscutiblemente Cuba, único país de las Américas que ha sido, de América Latina, de América Latina, que ha sido capaz de producir su propia vacuna, ya en fase 3 del ensayo clínico y con muchas perspectivas de ir extendiendo a toda la población cubana y lograr un mejor control de la pandemia. Exactamente. Usted se refería a Israel, un país que está vacunando mucho a la gran mayoría de su población a partir de vacunas que ha adquirido en el mercado internacional. Nosotros estamos produciendo nuestras propias vacunas para nuestros cubanas y cubanos. Y le decía a Guantánamo, hace algunos instantes, tuvimos la oportunidad de dar aquí a conocer cuando se inauguró el laboratorio de biología molecular de esa provincia. Y bueno, después de 3 semanas ya de funcionamiento, este laboratorio de biología molecular del Alto Oriente cubano ya certifica su calidad a partir del envío, doctor Durán, de muestras positivas y elevadas hacia Santiago de Cuba. En los últimos días se confirma el 95% de calidad de procesamiento, una acción que permite se le preste servicios también a las provincias de Holguín y Granma, cuya situación epidemiológica es bastante compleja. Vamos a ver este reporte de Miguel Reyes que nos llega desde Guantánamo. Cuando sobrepasan las 12.200 muestras de PCR procesadas en el Laboratorio de Biología Molecular de Guantánamo, solo 338 resultan positivas en 21 días. Hay un control, realmente hay un control de la epidemia en la población. Y lo que seguimos es atendiendo los casos estrictamente necesarios que llevan este tipo de estudios. Todavía, como somos un laboratorio en sus inicios, no confirmamos nuestras muestras, sino que todo lo que dé elevado aquí, o a confirmar, que es el término que se usa, pues se envía a Santiago. En Santiago no se le hace el mismo estudio que hacemos nosotros. Se le hace una prueba que específicamente confirma la presencia del virus SARS-CoV-2. A todos nos dieron una capacitación de cómo debemos trabajar, cómo debemos protegernos y sobre todo, ante un paciente positivo, poderlo asistir. Hoy se reporta el 95% de calidad. Tal es así que ya el laboratorio presta servicios a las provincias de Holguín y Granma por la compleja situación epidemiológica. Brindamos servicios a toda la provincia de Guantánamo y las provincias hermanas que así lo necesiten, como sucedió este fin de semana que tuvimos que asistir a la provincia de Holguín y a la provincia de Granma, y que haya confianza en el resultado, que eso se logra con compromiso ante el trabajo, con mucha delicadeza a la hora de procesar nuestras muestras, con concentración y sobre todo con mucho deseo de hacer.
En una entidad de 1,2 millones de pesos totales con un equipamiento de más de 128.000 euros, se estudian 500 muestras diarias, tarea que desempeña un equipo donde juventud y experiencia se conjugan durante 24 horas diarias. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por cierto, Guantánamo reportaba hoy, doctor Durán, 9 casos positivos a la COVID-19 y reitero, fue el laboratorio número 22 que se inauguró en este país y comenzamos con 4 hace ya poco más de un año. Realmente 3. Era IPK, era La Habana, sí, Villa Clara y después Santiago. Después Santiago, sí. Exacto. Y realmente ahí se ve la calidad del laboratorio, del personal que trabaja, el equipamiento sumamente costoso. 1.2 millones costó este laboratorio. Sumamente costoso y no es solamente la inversión inicial, sino después los recursos que utiliza. ¿Cómo mantenerlo? Son elevadamente costosos y nuestro país no ha escatimado posibilidades económicas para poderlo, porque da una estabilidad en el diagnóstico en el territorio. Ellos expresaron algo que se hace con los laboratorios que inician, que hasta que no logren un tiempo de trabajo, pues las muestras se mandan a confirmar, las positivas, a un laboratorio de mayor experiencia. Sí. Y es lo que ellos le llaman la concordancia que tienen. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco Durán García, por esta aclaración, por sus informaciones hoy en esta conferencia de prensa que ofrece el Ministerio de Salud Pública de nuestro país y que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana. Reitero, Cuba hoy reporta 792 casos positivos a la COVID-19, se lamenta el fallecimiento de 3 personas y fueron tributadas 1.060 altas. De esta manera ponemos punto final a esta conferencia de prensa. Mañana volveremos a las 9 en punto de la mañana para actualizar la situación epidemiológica de nuestro país. Pasen buenos días. Sueño. Me voy a acostar, mamá Giovanni. Ay, bueno, que tengas dulces sueños, conejo dormilón. Oye, ¿te cepillaste los dientes? ¡Ay! Se me olvidó, caray. Pero ¿qué importa si mañana